Aleluya. Vamos a presentar la palabra del Señor en oración para que Dios pueda vivificarla en nuestros corazones y Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das de poder servirte. Gracias, Señor, por poder traer tu palabra eterna, tu palabra santa. Gracias por haber puesto este tesoro tan grande en un vaso de barro, Señor. Yo te pido, Padre, que tú puedas quebrar este vaso de barro para que tu perfume pueda salir, Señor, y pueda perfumar tu trono y pueda alimentar a tu pueblo, Señor. Ayúdame a ser transmisor de tu palabra. Oh Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra y que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor, para que tu semilla encuentre buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy puede chocar quizás cuando se lee, porque es una afirmación que de buenas a primeras puede parecer que no es cierta, porque el mensaje lo he titulado "La generosidad no siempre es buena". Cuando pienso en la educación de nuestros hijos, creo que todos, o la inmensa mayoría de personas, tratamos de inculcar a nuestros hijos que deben ser generosos, dado que la generosidad solemos considerarlo como un valor positivo, porque Dios nos dio ejemplo de generosidad, dando la vida de su Hijo eterno por nosotros. Cristo es otro ejemplo de incuestionable generosidad, ya que Él se dio a sí mismo por nosotros. Cristo ofreció su vida en sacrificio al Padre para nuestra redención, ofreciendo en la cruz su vida en expiación por nuestros pecados. ¿Hay mayor muestra de amor y de generosidad incondicional que esta? Evidentemente no. Así que como siempre decimos que Jesús es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo, también es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a la generosidad. Por lo que el cristiano necesariamente debe de ser generoso. Así que parece paradójico o contradictorio que haya titulado el mensaje de hoy con "La generosidad no siempre es buena". Pero es que hay un caso concreto o hay una circunstancia particular en la que no debemos de ser demasiado generosos. Y para ir entendiéndolo, vamos a empezar leyendo en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1 y versículo 6. Este libro lo escribió Salomón. Está después de Eclesiastés. Si abres la Biblia por la mitad, normalmente se abre el libro de los Salmos, después está Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero en el capítulo 1 y versículo 6 dice: "No reparéis en que soy morena, pues el sol me miró. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé". Esta joven, por el principio del versículo, podemos deducir que era una mujer trabajadora. Ahora está muy de moda esto de la mujer trabajadora, pero esta joven ya unos 4,000 o más años antes de Cristo, ya era una mujer trabajadora. Su piel estaba morena, no por estar tumbada al sol, sino por estar trabajando durante las horas del sol en las viñas de sus hermanos. Y esto habla muy bien de ella, porque como he dicho muchas veces, Dios busca a hombres y a mujeres trabajadores. En el reino de los cielos no habrá vagos, porque como dijo Jesús, su Padre trabaja y Él trabaja, y siguen trabajando. Así que si el Padre y el Hijo están trabajando, ¿cuánto más nosotros tenemos que trabajar en favor del reino de los cielos? Además, si estudiamos a las personas que fueron llamadas por Dios,
la gran mayoría de ellos estaban trabajando cuando recibieron el llamado de parte de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por lo que voy a citar unos poquitos solamente. El primero que quiero citar, porque es de los que más chocante me parece, es el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando oyó la voz de Dios desde la zarza ardiendo, tenía ya 80 años. ¿Y qué es lo que hacía con 80 años? Seguía cuidando y pastoreando las ovejas de su suegro. No se había jubilado. Él seguía sacando a pastar las ovejas de su suegro. Otro ejemplo es el de Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel más recordados, porque con la ayuda de Dios, con solo 300 hombres, de él sí se podría hacer la película de 300, porque la película 300 se basa en la historia del rey espartano Leónidas, que estuvo frenando y aguantando el envite de un ejército de más de 100.000 hombres de los asirios en el paso de las Termópilas. Pero realmente, si hacemos honor a la verdad, no los retuvo con 300 hombres solamente, porque habían más de 1.000 hoplitas que lo apoyaban. Pero Gedeón sí que con solo 300 hombres, de hecho él había juntado un ejército mucho más grande, y Dios le hizo ir desechando personas hasta que se quedaron 300 personas, y con solo esas 300 personas Gedeón venció a miles y miles de soldados. Bueno, pues este Gedeón, antes de ser llamado por Dios para libertar a su pueblo, aunque tenía gran temor de sus enemigos, él seguía trabajando. Y podemos deducir que él tenía gran temor de sus enemigos porque estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Y normalmente el trigo se tiene que sacudir al aire libre, no en un lagar. Porque se sacude el trigo para que el viento se lleve la paja. Por tanto, necesita que corra el aire. Pero por el temor que tenía hacia sus enemigos, lo hacía dentro de un lagar. Pero es que sus demás compañeros o demás conciudadanos estaban escondidos en las cuevas. Así que cuando todos estaban escondidos en las cuevas, él estaba trabajando, estaba sacudiendo el trigo. Y estando sacudiendo el trigo, recibió la visita del ángel de Jehová, y Dios lo llamó a guiar al pueblo de Israel hacia la victoria sobre sus enemigos y liberarlo de la opresión de los madianitas. El siguiente ejemplo que quiero citar es el del rey David, que estaba cuidando de las ovejas de su padre en el campo cuando recibió su padre la visita del profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí como futuro rey de Israel. Todos los hermanos mayores de David estaban en su casa. Probablemente eran hombres más altos y más fuertes que él. De hecho, el mayor era tan alto y tan fuerte que cuando Samuel lo vio dijo: este es el ungido de Jehová. Sin embargo, Dios le dijo: yo no miro lo que miran los hombres, yo miro lo que hay en el corazón. Y mientras todos estaban en la casa, él estaba trabajando, guardando, cuidando, pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando Samuel se enteró que Isaí tenía un hijo menor que estaba trabajando en el campo, le dijo que venga, porque este es el futuro rey que Dios ha escogido. Si nos vamos al Nuevo Testamento, también nos encontramos varios ejemplos de que Dios puede llamar a las personas que están trabajando. Dos de estos ejemplos son los hermanos Pedro y Andrés, porque
¿Qué estaban haciendo Pedro y Andrés cuando fueron llamados por Jesús? Ambos estaban trabajando. Ambos estaban remendando las redes con su padre para poder seguir pescando, que era el oficio familiar, era el negocio familiar. Otro ejemplo es el de Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos cuando Jesús pasó por su lado y lo llamó. Es verdad que no era un oficio apreciado, más bien era un oficio odiado por el resto del pueblo. Pero la cosa es que estaba trabajando en lo suyo. Él era cobrador de impuestos y estaba sentado en la mesa de los tributos públicos cuando recibió el llamado de Jesús. El último ejemplo que quiero citar en esta mañana es el de Pablo. Aunque no sé si se puede llamar trabajo a lo que hacía, pero por lo menos no era una persona ociosa que estuviera tranquilamente en su casa cuando recibió el llamado de Dios. Cuando se le apareció Jesús por el camino de Damasco, Pablo estaba haciendo activamente lo que él pensaba que era lo correcto según la ley de Moisés, que era perseguir a los cristianos, ya que él creía que los cristianos estaban desviando el corazón del pueblo tras la idolatría, porque él pensaba que los cristianos habían convertido a un hombre llamado Jesús en Dios. Él, hasta que no se le aparece Jesús por el camino de Damasco, no entiende que Jesús no es un hombre hecho Dios, sino que es Dios hecho hombre. Después de ver estos ejemplos, quiero también resaltar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 37 y 38, donde Jesús les dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Daros cuenta de que Jesús dijo que oráramos para que el Señor enviara obreros. No dijo que oráramos para que enviara espectadores, ni simplemente que oráramos para que Dios llenara la mies de gente. Jesús dijo que oráramos para que el Señor enviara obreros, es decir, personas que estuvieran dispuestas a trabajar en su mies. La mies necesita que cada persona que formamos parte de su mies seamos personas trabajadoras, personas que damos nuestra vida por el bien del reino de Dios. Este es un acto de generosidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos de dar nuestra vida por amor a la mies, y con esto no me refiero solo a los cristianos que tienen que morir en los países donde matan a los cristianos solo por ser cristianos. Cuando hablo de que estemos dispuestos a dar nuestra vida por amor a la mies, me refiero a que estemos dispuestos a cumplir aquello que Dios quiere que hagamos por su obra. La mies del Señor es muy grande y requiere de mucha mano de obra en las diferentes áreas que tiene su mies. Por lo que el Señor espera de nosotros que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha puesto en ese lugar. Porque según explica Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, capítulo 12 y versículo 18, Pablo les dice: Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y yo pregunto, ¿y para qué nos coloca Dios a cada uno de nosotros en un lugar concreto y determinado del cuerpo como Él quiso? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla y obvia: para que desarrollemos la función propia de ese miembro. ¿Para qué tenemos el corazón aquí en el pecho? ¿Para que digiera los alimentos? No, para que bombee la sangre. ¿Para qué tenemos los pulmones? Para que intercambien el oxígeno por el CO2 que producimos.
o que producen nuestras células. No esperamos que los pulmones bombeen la sangre, ni que filtren la sangre. Cada órgano está puesto en nuestro cuerpo con una función concreta y específica. Y Dios nos coloca a cada uno de nosotros en el cuerpo para que realicemos, para que desarrollemos la función propia de ese miembro. Y aquí está el motivo por el que he titulado el mensaje de hoy: la generosidad no siempre es buena. Imaginaos que el corazón, si pudiera hablar, le dijera a los pulmones: mira, quiero ser generoso con vosotros y os voy a ayudar a intercambiar los gastos. ¿Podría funcionar nuestro cuerpo? ¿Podría vivir nuestro cuerpo? No. El corazón tiene que ser egoísta a la hora de realizar la función para la que Dios lo ha puesto en nuestro cuerpo. De la misma manera, nosotros tenemos que ser egoístas en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida y no desperdiciar nuestro tiempo y nuestras fuerzas haciendo cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Y me refiero incluso a cosas que a ojos humanos son buenas obras. Porque esto, sin darnos cuenta, es lo que le pasó a la joven de la que hemos leído al principio del mensaje. Voy a recordar lo que dijo esta joven en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, después de reparar en que se había puesto morena de trabajar al sol. Esta joven dijo: los hijos de mi madre, es decir, mis hermanos, se enojaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, mas mi viña, que era mía, no guardé. Esta joven era tan generosa que dedicó su tiempo y su esfuerzo a cuidar de las viñas de sus hermanos, olvidándose que su prioridad debía de ser cuidar de su viña, la viña que Dios le había dado para que la cuidara. Por la generosidad mal entendida que a veces tenemos, y por eso he titulado el mensaje de hoy: la generosidad no siempre es buena. Porque la generosidad mal entendida puede llevarnos a descuidar lo que realmente Dios quiere que cuidemos. La generosidad mal entendida puede llevarnos a estar más preocupados y ocupados en cosas que son buenas, pero que no son lo mejor, porque no son lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que dedicar nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo en realizar la función o el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios ha puesto en el lugar del cuerpo que Él quiso a cada uno de nosotros para que realizáramos la función propia del miembro del cuerpo en el que Dios nos ha puesto. Hoy en día los cristianos andamos más preocupados muchas veces de estar cómodos, de sentirnos a gusto. Nos preocupamos más de nuestro parecer, de lo que a nosotros nos gusta, en vez de buscar y aceptar la voluntad de Dios y de trabajar allí donde Dios nos ha puesto para que el cuerpo pueda crecer lo mejor y lo más sano posible. Como cristianos, antes de preocuparnos por ayudar a otros, y siempre debemos de estar dispuestos a ayudar, pero antes de preocuparnos por ayudar a otros, tenemos que preocuparnos de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. No sea que dediquemos nuestras fuerzas y nuestro tiempo a una viña que no es la nuestra y la nuestra la dejemos desatendida, como le ocurrió a esta joven. ¿Es bueno ser generoso? Sí, claro, por supuesto. ¿Es bueno ayudar a otros? También, ¿cómo no? Pero ¿sabéis? Lo bueno muchas veces se convierte en el mayor enemigo de lo mejor. Y lo mejor es siempre que cumplamos con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito principal de Dios para nuestra vida? Podemos leerlo en Hechos capítulo 1 y versículo 8.
En Hechos capítulo 1, versículo 8 podemos ver a Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Estaban todos los discípulos? No estaban todos los discípulos. Estaban los discípulos que habían asumido como prioridad para sus vidas estar en el lugar donde la presencia de Cristo estuviera. Y quiero recalcar y enfatizar de que Jesús habló a sus discípulos presentes, no solo a los apóstoles. Jesús les dijo a todos los discípulos allí presentes: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito principal y prioritario de Dios para cada uno de nosotros como discípulos de Jesús que somos o que deberíamos de ser es que seamos testigos del reino de los cielos, que seamos embajadores de Dios en la tierra. Y para poder realizar esta labor de manera eficaz, Dios nos ayuda de dos maneras diferentes. La primera es ungiéndonos con el Espíritu Santo y con poder. Y la segunda es estando Jesús con nosotros todos los días hasta el fin, como Él le prometió a sus discípulos. Así que no tenemos excusa para ocuparnos de otras viñas en lugar de ocuparnos en la viña que Dios quiere que nos ocupemos. ¿Y cuál es concretamente la viña en la que debemos trabajar? ¿Cuál es la viña en la que tenemos que invertir nuestras fuerzas y entregarle nuestro esfuerzo y nuestro tiempo? Jesús, en este versículo que acabamos de leer, lo dejó muy claro. Nuestra viña, en primer lugar, nuestra prioridad, en primer lugar, debe ser nuestra Jerusalén. Es decir, las personas de nuestro entorno, las personas con las que a diario convivimos o nos relacionamos. Estas personas son la viña que debemos de cuidar, porque si no logramos injertarlas en la vid verdadera, llegará el día que serán cortadas y echadas al fuego, pero no a cualquier fuego, serán echadas al lago de fuego que arde con fuego y azufre y que no puede ser apagado. Es muy triste que las personas con las que nos relacionamos a diario, personas con las que hablamos todos los días o casi todos los días, no hayan sido capaces de ver a Cristo en nuestras vidas. Incluso algunas de ellas no hayan sido capaces ni siquiera de escuchar de nuestra boca el mensaje de salvación, ni una sola vez a lo largo de todos los años con los que se están relacionando con nosotros. O lo que es más triste, que a veces algunas de estas personas hayan recibido un mensaje negativo al ver cómo nos comportábamos o al oír cómo hablábamos. ¿Sabéis? En la negación de Pedro hay un detalle positivo que pocas veces ponemos en valor. Este detalle al que me estoy refiriendo es que justo antes de su tercera negación, lo que dio pie a la tercera negación de Pedro fue lo que dijeron que los que estaban por allí. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 26 y versículo 73. En Mateo capítulo 26 y versículo 73, Mateo relata: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. La forma de hablar de Pedro era tan diferente al resto de los que estaban allí, que solo su forma de hablar descubría que era un discípulo de Jesús. Y sabéis, una de las cosas que me dan pena es comprobar cómo mis alumnos, aquellos que se dicen cristianos, no los que vienen por obligación porque sus padres los han matriculado a mi asignatura, sino que me refiero a aquellos que se confiesan cristianos. Lamentablemente muchos de ellos
hablan igual que el resto de los alumnos del centro. Qué pena que tantas veces nos hayamos ocupado de las viñas ajenas y la nuestra nos hayamos olvidado de ella. Nuestra prioridad siempre debería de ser nuestra viña, nuestra vida, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, es decir, nuestra Jerusalén, las personas de nuestro entorno. De vez en cuando deberíamos preguntarnos, ¿nuestra vida habla del cuerpo al que pertenecemos? ¿O más parece un tumor en el cuerpo que un miembro del cuerpo que se ocupa y se preocupa del crecimiento armónico del cuerpo, cuya cabeza es Cristo? Nuestro entorno sabe que somos discípulos de Cristo. No me refiero a si saben que vamos a la iglesia o no. Nuestro entorno ha podido leer en nosotros, en nuestra vida, el Evangelio de Cristo. Porque Pablo dice que cada cristiano somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. El reino de Dios necesita hombres y mujeres valientes que se dejen las distracciones en las viñas que no son las que Dios ha puesto a su cuidado y se pongan a trabajar en la viña que han recibido de Dios, para que esa viña pueda llegar a dar buenos frutos, porque lleguen a conocer a la vid verdadera y puedan llegar a ser injertados en esa vid verdadera, porque separados de la vid verdadera no podemos dar fruto, y la vid que no da fruto con el tiempo será cortada y echada al fuego. Y no debemos olvidar que nuestra vid prioritaria es nuestra Jerusalén, es decir, nuestro entorno más cercano, las personas con las que nos relacionamos cada día, para que puedan ver en nosotros la luz, la majestad y la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Quiero que veamos un ejemplo de persona que supo ocuparse de su viña. Este joven no dio ningún mensaje elocuente, pero supo mostrar la luz y la gloria de la vid verdadera, con la que hacía muy poco tiempo que había entablado relación. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 25. Pero antes de leerlo, quiero ponernos en situación. Jesús sana a un ciego de nacimiento, por lo que los fariseos se ofenden. Daros cuenta, los fariseos se ofenden porque Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento, nada más y nada menos que porque lo ha sanado el día de reposo. Pero había un motivo detrás también del enfado que pasa más desapercibido. Y es que con esos milagros tan tremendamente poderosos, Jesús estaba demostrando que Él era el Mesías, tanto tiempo esperado. Los fariseos estaban tratando de ocultar el hecho de que Jesús era el Mesías y trataban de ocultarlo, amenazando con la expulsión de la sinagoga de todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías. Así que, ocupados en tratar de negar la realidad de que Jesús era el Mesías, interrogaron a los padres de este joven. Pero ellos, que todavía no estaban bien unidos a la vid verdadera, tuvieron miedo de ser luz y de transmitir el Evangelio de la gloria de Cristo por las amenazas de ser expulsados de la sinagoga. No habían entendido todavía que es mucho más importante estar injertados en la vid que pertenecer a una iglesia. Así que con ese miedo en el cuerpo, los padres de este joven le dijeron a los fariseos: preguntarle a mi hijo, que es mayorcito y puede hablar por sí mismo. Así que los fariseos se fueron a interrogar al joven que había nacido ciego, viendo que se estaban quedando sin argumentos ante la evidencia de la señal que Jesús había hecho. Trataron de intimidar a este joven diciéndole que Jesús era pecador.
Pero este hombre que había tenido un encuentro real y personal con Cristo, les responde en Juan 9:25. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esta persona no les dio un mensaje lleno de sana teología y de buena hermenéutica. Este hombre solo puso delante de ellos la evidencia innegable y irrefutable de la gloria y la majestad de Cristo. Este hombre se limitó a mostrarles que con su vida y con su experiencia que Jesús era el Cristo, el Mesías tanto tiempo esperado. Porque una de las señales que el profeta Isaías había anunciado que tendría el Mesías para que lo pudieran reconocer como Mesías era que los ciegos verían, y nadie era capaz de hacer un milagro semejante como el que un ciego de nacimiento, es decir, no una persona que se había quedado ciega por enfermedad o por accidente, una persona que había nacido ciega recibiera la vista. No necesitamos ser personas de fácil palabra para transmitir el Evangelio de la gloria de Cristo. Solo necesitamos ser personas llenas del Espíritu Santo, dispuestas a trabajar en nuestra viña, en la viña que Dios ha puesto a nuestro cuidado, para que las personas de nuestra Jerusalén, las personas de nuestro entorno, las personas con las que a diario nos relacionamos, puedan ver la gloria y la majestad de aquel que nos amó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero animarte y quiero animarme a mí mismo a que juntos trabajemos en la obra de Dios. Preocupémonos cada uno de nosotros de cuidar de nuestra viña personal, de nuestro entorno, pero también preocupémonos de nuestra viña común, la viña en la que Dios nos ha puesto para que la viña pueda crecer, pueda fortalecerse en el Señor y pueda llevar fruto. Para terminar, quiero recordar también las palabras de Dios a través del profeta Oseas, en el principio del versículo que se encuentra en Oseas 11:4, donde Dios dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que ser esas cuerdas de amor que Dios pueda usar para atraer a otros hacia Él. Ese debe de ser nuestro primer trabajo, esa es la viña a la que debemos dedicar nuestras fuerzas y nuestro tiempo. Ser cuerdas de amor que Dios pueda usar para atraer a las personas de nuestra Jerusalén, es decir, de nuestro entorno hacia Él. Porque yo difícilmente voy a ser una cuerda de amor que Dios pueda usar para atraer hacia Él a vuestras familias, a vuestros vecinos o a vuestros compañeros de trabajo. Yo puedo ser mejor una cuerda de amor que Dios pueda usar para atraer hacia Él a las personas de mi Jerusalén, de mi entorno, porque son las personas con las que todos o casi todos los días me relaciono. Y si soy sensible a la voz de Dios y estoy dispuesto a dejarme usar por Dios, podré ser la cuerda de amor que Dios use para atraer a las personas de mi entorno hacia Él. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cuidar de la viña que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Pero para poder ser uno de los obreros en la mies del reino de los cielos, lo primero que tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón y nuestra vida al Señor de la mies, que no es otro que Jesús, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, y no el Cristo de los tronos o de las imágenes que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen boca pero no hablan. Tienes que entregarle tu corazón y tu vida al Cristo resucitado que se levantó en victoria de la tumba y que ahora está a la puerta de tu corazón llamándote para que le dejes entrar
y te conviertas en un obrero de su miel. Si quieres recibirlo y no sabes cómo, te invito a que repitas la oración que voy a hacer, pero repítela pensando en lo que estás diciendo. Así que cerremos por unos momentos los ojos, vamos a orar. Señor, he entendido que necesito recibirte en mi corazón. Yo quiero convertirme en un obrero de tu mies, quiero ser de esos que entran en tu mies para trabajar. Por eso te pido que tú perdones todos mis pecados, te pido que tú me limpies, te pido que tú me capacites, que tú me prepares para realizar la obra a la cual tú me has llamado. Te pido perdón por todo este tiempo perdido, Señor, y por haber estado viviendo de espaldas a tu voluntad. Te pido que tú me ayudes, Señor, a buscarte a ti, el único Dios verdadero, al Cristo resucitado, Señor, no al que está clavado en los maderos de los tronos, de las imágenes, de los santuarios. Quiero tener relación contigo, el Cristo vivo que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y para que me transformes, para que me limpies. Ayúdame, Señor, porque yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, yo quiero cumplir tus planes y tus propósitos desde hoy y para siempre. Amén. Como te digo cada domingo, si has hecho esta oración, busca una iglesia donde no se adoren a Cristos muertos, a imágenes muertas que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan. Busca una iglesia donde se predica al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y únete a ellos, porque no podemos vivir la vida cristiana en solitario. Muy importante también es que compartas este culto en tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose. También si quieres venir a visitarnos, serás muy bienvenido. Puedes venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores, que es donde tenemos nuestras reuniones presenciales. Puedes venir los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. Aunque quiero avisarte que el domingo próximo no habrá culto presencial en este lugar. Por motivos personales, pondremos en la página de Facebook donde nos estás viendo, pondremos un enlace que te llevará al culto de la iglesia del puerto de Sagunto. Si deseas venir y compartir con nosotros de forma presencial el culto, puedes venir el próximo domingo, será el domingo 20 de abril, el domingo de resurrección. Ven a las 11 de la mañana. Si vienes serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo por teléfono, a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. O también puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gintofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .gintofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde hasta el domingo próximo, si Dios quiere.